Me llamo Isabel Moreno, y durante mucho tiempo pensé que el silencio era lo peor que podía pasarle a una persona. Me equivoqué profundamente, porque el verdadero horror comienza cuando ese silencio Vdruk empieza a observarte. Antes de continuar, dime desde qué país estás viendo esta historia, porque realmente es importante para mí saber para quién estoy contando este relato. Y suscríbete al canal ahora mismo, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después será mucho más oscuro de lo que imaginas. Cuando quedé viuda, nadie me preparó para la forma en que el mundo se vuelve más pequeño. No fue solo la ausencia de mi esposo, no fue solo el vacío en la cama o el eco de sus pasos que ya no regresaban al anochecer. Fue la manera en que cada decisión cotidiana se transformó en una lucha silenciosa por sobrevivir, por seguir adelante sin derrumbarme frente a los demás. Tenía más de 40 años, pocas oportunidades laborales y una cuenta bancaria que se vaciaba más rápido de lo que mi orgullo podía admitir. Por eso acepté el trabajo de limpieza en aquel viejo y enorme caserón, un lugar del que casi nadie hablaba, situado a las afueras de la ciudad, donde las carreteras se vuelven estrechas y los árboles parecen observarte con una paciencia inquietante. El primer día que llegué, el portón de hierro chirrió como si protestara por mi presencia. La casa era demasiado grande para alguien que viviera sola, demasiado silenciosa para estar completamente vacía. Me dijeron que pertenecía a una familia adinerada que ya no residía allí, que solo necesitaban a alguien que mantuviera el lugar en condiciones mientras resolvían asuntos legales. No hice demasiadas preguntas, porque cuando una mujer necesita dinero, aprende rápido a no cuestionar demasiado. Durante el día, el trabajo era agotador pero manejable. Polvo antiguo acumulado en muebles que parecían no haber sido tocados en décadas, pasillos interminables, escaleras que crujían bajo mis pies como si recordaran a quienes las habían pisado antes. Cada habitación tenía una sensación distinta, como si el aire cambiara de peso de un lugar a otro. Sin embargo, desde el principio hubo algo que no encajaba. A veces encontraba huellas leves en el suelo recién limpiado, marcas que no podían ser mías, o puertas que yo recordaba haber cerrado y que aparecían entreabiertas horas después. Me decía a mí misma que era el viento, que las casas viejas siempre hacen ruidos extraños, que mi mente aún estaba dañada por la pérdida. Por las noches regresaba a mi pequeño apartamento con el cuerpo cansado y la cabeza llena de pensamientos que no lograba callar. Soñaba con corredores largos, con pasos que resonaban detrás de mí, con una presencia que nunca lograba ver pero que sabía que estaba allí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, convenciéndome de que todo era producto del duelo. Una tarde, mientras limpiaba una habitación que parecía haber sido una oficina, encontré algo que no figuraba en mi descripción de trabajo. En una esquina, parcialmente cubiertas por una tela gruesa y amarillenta, había varias cámaras de seguridad antiguas. No eran modernas, pero estaban bien instaladas, apuntando a distintos pasillos y entradas de la casa. Pregunté por ellas al encargado, un hombre distante que siempre evitaba el contacto visual. Me dijo que no funcionaban desde hacía años, que nadie se había tomado la molestia de retirarlas. Su respuesta fue rápida, demasiado ensayada, y eso me dejó una incomodidad que no supe explicar. Con el paso de los días, esa incomodidad creció. Empecé a sentir que el caserón no solo estaba vacío durante el día, sino que de alguna manera se despertaba cuando caía la noche. No había pruebas concretas, solo una sensación constante de ser observada, como si mis movimientos no pasaran desapercibidos para alguien o algo más. Una tarde encontré una taza de café en la cocina auxiliar. No era mía. Estaba tibia. Me quedé mirándola durante largos minutos, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez el encargado había pasado antes, tal vez otro trabajador. Pero nadie más tenía llaves según me habían dicho. El silencio alrededor parecía burlarse de mis intentos por tranquilizarme. Esa noche casi no dormí. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, sentí miedo real. Un miedo distinto, más frío, más racional. No era tristeza, no era nostalgia. Era la certeza de que algo no estaba bien. Al día siguiente decidí observar con más atención. Cada rincón, cada reflejo en los espejos antiguos, cada sonido. Fue entonces cuando noté algo que antes me había pasado por alto. Una pequeña luz roja, parpadeando débilmente en una de las cámaras. Una luz que, según me habían asegurado, no debería estar encendida.
Mi respiración se volvió lenta, controlada, mientras una pregunta comenzaba a formarse en mi mente. Una pregunta que no quería responder todavía. Si las cámaras no funcionaban, entonces, ¿quién las estaba usando? Y más importante aún, ¿desde cuándo alguien me observaba cada noche sin que yo lo supiera? Volví al caserón al día siguiente con una sensación extraña en el pecho, como si cada paso que daba hacia aquella propiedad fuera una decisión que ya no podría deshacer. El camino de grava crujía bajo mis zapatos, y ese sonido, que antes me parecía insignificante, ahora resonaba demasiado fuerte en el silencio de la mañana, como si anunciara mi llegada a alguien que ya me estaba esperando. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Las casas antiguas suelen engañar a la mente, sobre todo cuando una persona está cansada y emocionalmente rota. Me repetí eso una y otra vez mientras abría la puerta principal y el aire frío del interior me envolvía con una familiaridad inquietante, como si el lugar me reconociera. Ese día decidí trabajar más despacio. Ya no limpiaba de manera automática. Observaba, escuchaba, memorizaba cada detalle. El sonido de mis propios movimientos parecía amplificado, y cualquier crujido lejano hacía que mi cuerpo se tensara de inmediato. No había visto a nadie. No había escuchado pasos claros, pero la sensación de presencia seguía allí, constante y persistente. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, noté algo que me hizo detenerme en seco. El polvo que había limpiado el día anterior había vuelto a asentarse de forma irregular, como si alguien hubiera caminado descalzo durante la noche. No eran huellas definidas, pero sí suficientes para sugerir movimiento. Me agaché, pasé la mano con cuidado, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté recordar si había dejado alguna ventana abierta, si el viento podría haber provocado aquello, pero en el fondo sabía que estaba buscando excusas para no enfrentar una idea mucho más perturbadora. Alguien se movía por la casa cuando yo no estaba. Mi mente volvió a las cámaras, a esa pequeña luz roja que había parpadeado como un ojo que se cierra lentamente. Decidí buscar el sistema central, el lugar donde deberían conectarse esas cámaras supuestamente inservibles. Me tomó tiempo, porque nadie me había explicado la distribución técnica de la casa, pero finalmente encontré una puerta discreta en el sótano, casi oculta detrás de estanterías llenas de cajas antiguas. El sótano era más frío que el resto de la casa, y el aire tenía un olor metálico, como a humedad antigua y electricidad. Al encender la luz, descubrí un pequeño cuarto con un monitor viejo, cables desordenados y un equipo que claramente no había sido abandonado. Estaba cubierto de polvo, sí, pero no tanto como para llevar años sin uso. Me quedé de pie frente al monitor durante varios minutos, dudando. Parte de mí no quería tocar nada, como si al hacerlo cruzara una línea invisible. Otra parte, más fuerte, más desesperada, necesitaba saber la verdad. Con manos temblorosas, presioné el botón de encendido. El monitor tardó unos segundos en reaccionar, segundos que se sintieron eternos. Luego, la pantalla se iluminó mostrando varias imágenes en blanco y negro. Pasillos, escaleras, entradas. La casa, vista desde ángulos que yo nunca había observado. Mi estómago se encogió al reconocer cada lugar. Al principio no vi nada extraño. Las imágenes parecían estáticas, tranquilas, casi aburridas. Pero cuando revisé la fecha y la hora de las grabaciones, mi respiración se volvió irregular. Eran recientes, muy recientes. Correspondían a las noches en las que yo había trabajado allí durante el día. Deslicé el control con cuidado, avanzando las imágenes. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento sutil en uno de los pasillos del primer piso. Una sombra que no estaba allí un segundo antes. Me incliné hacia la pantalla, intentando enfocar mejor, sintiendo cómo el miedo comenzaba a reemplazar cualquier duda que me quedara. La figura no era clara. No podía distinguir un rostro, ni una forma definida. Solo sabía que no era un efecto de la luz, ni una interferencia. Algo se movía con una lentitud calculada, como si supiera exactamente dónde estaban las cámaras y cómo evitar mostrarse por completo. Apagué el monitor de golpe, con el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese cuarto. Subí las escaleras casi corriendo, sintiendo que cada rincón del caserón me observaba en silencio. Durante el resto del día intenté actuar con normalidad, pero mi cuerpo no me obedecía.
Cada vez que daba la espalda a un pasillo oscuro, sentía la urgencia de mirar por encima del hombro. Cada sonido me hacía estremecer. Ya no estaba imaginando cosas. Lo sabía con una certeza fría y aterradora. Antes de irme, revisé una última vez la cocina. Todo parecía en orden, pero algo había cambiado. Una silla estaba ligeramente movida. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que yo lo notara. Nadie más había estado allí durante el día. Esa noche, en mi apartamento, no pude conciliar el sueño. Me senté en la cama, con la luz encendida, recordando las imágenes del monitor una y otra vez. Pensé en mi esposo, en cómo su muerte había dejado tantas preguntas sin respuesta, y por primera vez, una idea inquietante cruzó mi mente. ¿Y si no era casualidad que yo estuviera allí? ¿Y si ese caserón no solo me ofrecía trabajo, sino que me había elegido por alguna razón que todavía no comprendía? Mientras miraba el reloj avanzar lentamente, supe que ya no podía dar marcha atrás. Había visto demasiado, y al día siguiente, decidí que no solo iba a limpiar esa casa, iba a descubrir quién, o qué, se movía dentro de ella cada noche. Esa noche regresé al caserón más tarde de lo habitual, no porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque sentía una necesidad casi obsesiva de comprobar algo que no lograba formular con palabras. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y el aire tenía ese peso denso que anuncia una tormenta que nunca termina de llegar. Mientras abría la puerta principal, tuve la sensación incómoda de que el lugar había estado despierto mucho antes de que yo cruzara el umbral. Encendí las luces una por una, como si ese pequeño ritual pudiera protegerme de lo que intuía, pero no quería aceptar del todo. La casa respondió con el mismo silencio profundo de siempre, aunque ahora ese silencio ya no me parecía vacío, sino expectante, como una respiración contenida. Decidí ir directamente al sótano. No quería limpiar, no quería distraerme con tareas mecánicas. Necesitaba enfrentar aquello que había visto en las grabaciones, aunque una parte de mí rogaba encontrar solo sombras sin sentido, errores de imagen, cualquier cosa que me permitiera volver a la ignorancia cómoda del día anterior. El monitor volvió a encenderse con una lentitud irritante, y mientras esperaba, noté que mis manos temblaban sin que pudiera controlarlo. Las imágenes aparecieron de nuevo, frías y distantes, mostrando los mismos pasillos que yo recorría a diario. Avancé las grabaciones con cuidado, deteniéndome en cada pequeño cambio, en cada movimiento que no coincidía con la quietud natural de una casa vacía. Fue entonces cuando comencé a notar un patrón. Al principio parecía casual, pero cuanto más observaba, más evidente se volvía. Las cámaras no registraban actividad en cualquier momento de la noche. Siempre era después de que yo me iba. Siempre era cuando la casa quedaba sola, al menos en apariencia. Una de las grabaciones me hizo contener la respiración. La cámara del pasillo central mostraba una figura detenida frente a la puerta del cuarto donde yo solía dejar mis cosas durante el día. No entraba, no tocaba nada. Simplemente permanecía allí, inmóvil durante largos minutos, como si escuchara algo al otro lado de la puerta, como si supiera exactamente dónde yo había estado horas antes. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que esa figura no exploraba la casa al azar. No revisaba habitaciones sin sentido. Sus movimientos eran precisos, deliberados, casi cuidadosos. Se detenía en los lugares donde yo pasaba más tiempo, donde me sentaba a descansar, donde dejaba mi bolso, donde bebía agua. Mi mente intentó buscar explicaciones racionales. Tal vez era un guardia nocturno que no me habían mencionado. Tal vez alguien de mantenimiento. Pero ninguna de esas ideas lograba sostenerse frente a lo que veía. Nadie autorizado se movería con tanto sigilo, ni evitaría las cámaras de esa manera. Mientras avanzaba otra grabación, noté algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, la figura parecía detenerse justo frente a la cámara, levantando lentamente la cabeza. La imagen no era clara, pero tuve la impresión perturbadora de que sabía que estaba siendo grabada. O peor aún, que sabía que alguien algún día vería esa grabación. Apagué el monitor con un movimiento brusco y apoyé la espalda contra la pared fría del sótano, intentando recuperar el control de mi respiración. Sentía que la casa se cerraba sobre mí, no físicamente, sino de una forma mucho más sutil y opresiva, como si cada pared guardara un secreto que yo no estaba preparada para escuchar. Esa noche decidí quedarme un poco más en la casa, aunque sabía que era una mala idea.
Quería comprobar si realmente estaba sola. Me senté en la cocina auxiliar, con la luz encendida, escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común. El tic-tac del reloj se volvió insoportable, marcando un tiempo que parecía avanzar demasiado lento. Cerca de la medianoche, escuché algo que me hizo levantar la cabeza de golpe. Un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del piso superior. No era un golpe, ni un crujido normal. Era más parecido al roce de una tela contra la madera, como un paso contenido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, intentando convencerme de que no había escuchado nada. Pero el sonido se repitió, esta vez un poco más cerca, y ya no pude negar la realidad. No subí las escaleras. No llamé a nadie. Permanecí sentada, paralizada por un miedo que no gritaba, que no explotaba, sino que se expandía lentamente por cada rincón de mi cuerpo. Sentía que si me movía, si hacía ruido, estaría confirmando mi presencia a algo que hasta ese momento parecía preferir observar desde las sombras. Después de varios minutos que se sintieron interminables, el sonido cesó. El silencio regresó, más pesado que antes. Tomé mis cosas y salí del caserón sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza y la certeza de que lo que había visto en las cámaras ya no pertenecía solo al pasado. En mi apartamento, me senté frente a la pared durante horas, repasando cada detalle, cada imagen, cada sonido. Comprendí algo que me hizo sentir aún más vulnerable. No se trataba solo de un intruso. No se trataba solo de una casa extraña. Alguien me estaba estudiando. Alguien conocía mis horarios, mis hábitos, mis movimientos, y alguien había decidido observarme primero, antes de dar el siguiente paso. Por primera vez desde que acepté ese trabajo, consideré seriamente la idea de no volver. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, la misma que había sobrevivido a la pérdida y al dolor, se negó a huir sin respuestas. Sabía que si regresaba, las cosas escalarían. Sabía que la calma aparente no duraría mucho más. Y aún así, en el fondo de mi mente, una pregunta se repetía sin descanso. Si ya me estaban observando tan de cerca, ¿qué era exactamente lo que estaban esperando? Volví al caserón con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. El miedo seguía allí, latente y constante, pero ahora se mezclaba con una necesidad casi desesperada de comprender. Sentía que si no enfrentaba lo que estaba ocurriendo, esa incertidumbre terminaría destruyéndome mucho antes que cualquier amenaza real. El día estaba gris, pesado, y la casa parecía aún más grande de lo habitual. Cada ventana oscura reflejaba mi figura como un recordatorio silencioso de lo pequeña que era frente a todo lo que aquel lugar escondía. Al cruzar la puerta principal, tuve la extraña sensación de que no estaba entrando en un espacio vacío, sino en uno que llevaba tiempo esperándome. Fui directamente al sótano. Ya no dudaba. Ya no temblaba como antes. Encendí el monitor y me senté frente a él con una concentración absoluta, como si de ello dependiera mi supervivencia. Revisé las grabaciones con más cuidado que nunca, retrocediendo, avanzando, observando cada segundo con una atención casi obsesiva. Esta vez noté detalles que antes había pasado por alto. La figura no se movía de manera errática. Seguía siempre los mismos recorridos. Evitaba ciertas habitaciones. Se detenía frente a otras con una quietud inquietante, como si recordara algo, como si esos espacios tuvieran un significado especial para ella. En una de las grabaciones, la cámara del ala este mostró algo que me hizo inclinarme hacia la pantalla. La figura se acercaba lentamente a una pared aparentemente común. Durante unos segundos no ocurrió nada, hasta que, con un movimiento casi ritual, presionó un punto específico. Parte de la pared se abrió revelando una puerta estrecha que yo jamás había visto. Mi respiración se detuvo. Esa puerta no aparecía en ningún plano que yo hubiera visto. No figuraba en las habitaciones que limpiaba. Era un espacio oculto, deliberadamente escondido. Avancé la grabación con el corazón golpeándome el pecho. La figura entró en ese pasadizo y la cámara perdió la señal. Durante largos minutos no ocurrió nada. Luego, la imagen volvió, mostrando el pasillo vacío, como si nadie hubiera estado allí jamás. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. No sabía si debía sentir alivio o terror. Aquella casa no solo era vieja y silenciosa, estaba diseñada para ocultar cosas.
para guardar secretos que alguien seguía protegiendo. Decidí buscar información. Subí a la antigua biblioteca del caserón, un lugar que hasta ese momento había evitado por su atmósfera opresiva. Los estantes estaban llenos de libros polvorientos, documentos amarillentos y cajas con archivos que nadie parecía haber tocado en años. Pasé horas revisando papeles, cartas y registros antiguos. Poco a poco, una historia fragmentada comenzó a formarse ante mí. El caserón había pertenecido a una familia influyente, conocida por su discreción extrema y por una serie de tragedias nunca explicadas del todo. Desapariciones, muertes catalogadas como accidentes, casos cerrados demasiado rápido. Encontré una fotografía antigua que me heló la sangre. Mostraba el mismo pasillo que yo veía a diario, pero décadas atrás. Y al fondo, casi oculto por la sombra, estaba esa misma puerta secreta. En otra caja hallé informes de reformas internas realizadas sin permisos oficiales, habitaciones selladas, espacios ocultos detrás de muros falsos. La casa había sido modificada no para vivir mejor, sino para esconder. Mientras leía, una idea inquietante comenzó a tomar forma en mi mente. Aquella figura que aparecía en las cámaras no se movía como un intruso improvisado. Se desplazaba como alguien que conocía la casa de memoria, como alguien que había vivido allí o que había pasado demasiado tiempo recorriendo sus secretos. Al caer la tarde, sentí un cansancio profundo, pero también una claridad dolorosa. El caserón no era solo el escenario de algo extraño, era el origen. Todo comenzaba allí, en sus muros, en sus pasillos ocultos, en su historia enterrada. Antes de irme, revisé una última grabación. En ella, la figura se detenía frente a una cámara durante más tiempo que antes. No se movía, no se escondía, permanecía quieta, mirando directamente hacia el lente. Aunque la imagen era borrosa, tuve la perturbadora sensación de que no estaba mirando la cámara. Estaba mirándome a mí. Apagué el monitor lentamente, con un frío recorriéndome la espalda. Ya no tenía dudas. Aquello no era una coincidencia, no era solo vigilancia. Era un mensaje silencioso. Alguien sabía que yo estaba investigando. Alguien sabía que había comenzado a acercarme demasiado a la verdad. Y alguien, desde las sombras de ese caserón, parecía decidir cuánto más iba a permitirme descubrir. Salí de la casa con el cielo oscureciéndose sobre mí, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. El pasado del caserón había despertado, y ahora me arrastraba con él hacia algo mucho más peligroso de lo que había imaginado al aceptar aquel trabajo. Volví al caserón con una mezcla peligrosa de cansancio y determinación, porque había llegado a un punto en el que el miedo ya no era suficiente para detenerme, sino que se había convertido en un impulso constante, que me empujaba a seguir adelante, aunque cada paso pareciera acercarme a algo irreversible. Desde el primer momento en que crucé el umbral, comprendí que el ambiente había cambiado. No de una forma evidente, sino de ese modo sutil que solo se percibe cuando alguien ha estado demasiado tiempo observando. La casa parecía más ordenada de lo que recordaba, como si alguien hubiera intervenido durante la noche con una intención clara de dejar señales mínimas pero calculadas. No era limpieza, no era descuido, era una presencia cuidadosa que quería ser notada, sin exponerse del todo. Sentí un escalofrío al pensar que aquello no era una coincidencia, sino una respuesta directa a mi curiosidad. Fui al sótano casi de inmediato, impulsada por una urgencia que no podía explicar. El monitor se encendió con normalidad, lo cual, lejos de tranquilizarme, me hizo sentir una inquietud aún más profunda. Revisé las grabaciones de las últimas noches con una atención obsesiva, consciente de que ya no estaba buscando simples sombras, sino pruebas claras de algo mucho más perturbador. Lo que vi hizo que mi respiración se volviera lenta y pesada. La figura aparecía con mayor frecuencia y durante más tiempo. Ya no evitaba las cámaras con tanto cuidado. En algunas tomas se detenía deliberadamente en el centro del encuadre, como si quisiera asegurarse de ser vista. En otras, recorría los espacios que yo utilizaba durante el día con una calma inquietante, tocando objetos, moviendo pequeñas cosas apenas unos centímetros, lo suficiente para que yo lo notara después. En una de las grabaciones, la cámara de la cocina auxiliar mostró algo que me dejó sin aliento. La figura se acercó a la mesa donde yo solía sentarme a descansar y dejó allí un objeto pequeño.
Avancé la imagen con manos temblorosas hasta distinguirlo con claridad. Era mi pañuelo, el mismo que siempre llevaba en el bolsillo de mi abrigo. Sentí un vacío helado en el estómago al comprender que ya no se trataba solo de observarme. Aquella presencia había cruzado un límite claro. Había tomado algo mío y lo había devuelto de la forma más directa y silenciosa posible. El mensaje era evidente y brutal al mismo tiempo. Continué revisando las grabaciones, cada vez más consciente de que estaba invadiendo un territorio que no me pertenecía. En otra toma, la figura se detenía frente a la puerta del cuarto donde yo guardaba mis cosas y permanecía allí durante largos minutos. No intentaba entrar, no forzaba la cerradura. Simplemente esperaba, como si escuchara mi respiración ausente, como si memorizara cada detalle de ese espacio que yo consideraba seguro durante el día. Mi mente comenzó a conectar ideas que hasta ese momento había mantenido separadas. Las desapariciones del pasado, las habitaciones ocultas, la manera en que la casa había sido diseñada para observar sin ser vista. Todo parecía formar parte de un mismo patrón, uno que ahora me incluía a mí de una forma inquietantemente directa. Esa noche decidí quedarme más tiempo de lo habitual, no por valentía, sino porque necesitaba confirmar algo con mis propios sentidos. Me senté en el salón principal, con la luz encendida, escuchando el silencio con una atención casi dolorosa. Cada segundo se alargaba, y mi cuerpo estaba en un estado constante de alerta. Cerca de la madrugada, percibí un cambio casi imperceptible en el ambiente. El aire parecía más denso, más frío. Sentí una presión extraña en el pecho, como si la casa misma contuviera la respiración. Entonces escuché un sonido suave, controlado, proveniente del pasillo del ala este. No era un ruido accidental. Era el sonido claro de alguien moviéndose con cuidado. No me levanté. No grité. Permanecí sentada, consciente de que cualquier reacción podría delatarme. El sonido se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia que no pude calcular con precisión. Sentí una presencia cercana, real, tangible, y por primera vez comprendí que las cámaras no mostraban solo el pasado reciente, sino un ritual que se repetía noche tras noche. Cuando finalmente el silencio regresó, supe que había ocurrido algo definitivo. Aquella presencia ya no se conformaba con observar desde lejos. Estaba midiendo mis reacciones, estaba probando mis límites, y, de alguna manera, esperaba una respuesta. Abandoné el caserón al amanecer, con el cuerpo agotado y la mente llena de imágenes que no lograba borrar. Ya no podía engañarme pensando que aquello era una curiosidad peligrosa. Me estaban enviando señales claras. Me estaban advirtiendo. Mientras cerraba la puerta principal, una certeza se instaló en mí, con una frialdad insoportable. Si continuaba, el juego cambiaría de reglas. Y esta vez, el riesgo no sería solo psicológico. Alguien quería que yo supiera que estaba allí. Alguien quería que entendiera que ya no era una simple espectadora. Y alguien, oculto en los secretos de ese caserón, parecía dispuesto a dar el siguiente paso. Volví a la ciudad con la sensación constante de que no importaba cuánta distancia pusiera entre el caserón y yo, algo de aquel lugar viajaba conmigo, adherido a mis pensamientos, a mis silencios y a cada mirada inquieta que lanzaba a mi alrededor. Por primera vez desde que acepté ese trabajo, comprendí que el peligro no estaba limitado a los muros de la casa, sino que se extendía a todo lo que yo era. Decidí investigar de una manera más directa. Ya no bastaba con revisar grabaciones ni con leer documentos antiguos dentro del caserón. Necesitaba nombres, rostros, historias concretas. Pasé días enteros en archivos municipales, bibliotecas públicas y registros olvidados, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido y donde las verdades incómodas dormían cubiertas de polvo. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar de una forma inquietante. Descubrí que varias de las personas asociadas al caserón habían desaparecido sin dejar rastro o habían muerto en circunstancias poco claras. Empleados, cuidadores, incluso familiares lejanos de los antiguos propietarios. Todos compartían un patrón silencioso de abandono, como si sus historias hubieran sido borradas con cuidado. Un apellido se repetía con demasiada frecuencia. Aparecía en contratos, en cartas privadas, en informes sellados. Era el apellido de la familia que había construido el caserón y que durante décadas
Había controlado lo que ocurría dentro de él con una discreción casi obsesiva. Entendí entonces que aquel lugar no era solo una residencia, sino una herramienta, un espacio diseñado para vigilar, para encerrar, para observar sin consecuencias. Mientras más leía, más claro se volvía algo que me hacía sentir profundamente incómoda. Las personas que habían trabajado allí solían ser individuos vulnerables, viudos, inmigrantes, personas con pocos recursos, gente que no levantaría sospechas si desaparecía o si decidía no hacer preguntas. Personas como yo. Esa revelación me golpeó con una fuerza que no había anticipado. Recordé la facilidad con la que me habían contratado, la falta de referencias, la rapidez con la que habían aceptado mis condiciones mínimas. Nada había sido improvisado. Yo encajaba perfectamente en un patrón que se repetía desde hacía décadas. Regresé al caserón con esa información pesando en mi mente como una advertencia constante. La casa parecía observarme desde la distancia, inmóvil y silenciosa, como un depredador que ya conoce los movimientos de su presa. Al entrar, sentí que cada paso mío estaba siendo registrado, no solo por las cámaras, sino por algo mucho más antiguo y profundo. Fui nuevamente al sótano y revisé grabaciones antiguas que hasta ese momento había ignorado. Algunas estaban deterioradas, otras incompletas, pero en varias aparecían figuras distintas a la que yo ya conocía. Personas diferentes, en épocas diferentes, repitiendo los mismos recorridos nocturnos. Observadores y observados intercambiándose los roles con el paso del tiempo. En una de esas grabaciones, vi a una mujer que me resultó dolorosamente familiar. No porque la conociera, sino porque reconocí su forma de moverse, su cansancio, su manera de detenerse a respirar como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Ella también limpiaba. Ella también estaba sola. Y ella también miraba a las cámaras con una mezcla de miedo y confusión que yo conocía demasiado bien. La grabación terminaba de forma abrupta. No había registros posteriores de ella. Su nombre aparecía en los archivos, asociado a un contrato temporal que nunca fue cerrado oficialmente. Apagué el monitor con una sensación de vértigo. Ya no podía negar la verdad. El observador actual no era una anomalía aislada. Era parte de una continuidad, un rol heredado, protegido, mantenido en secreto por generaciones. Esa noche, mientras revisaba mis notas en el salón principal, escuché un sonido que ya no intenté ignorar. Provenía del ala este, del mismo pasadizo oculto que había visto en las grabaciones. No era un paso furtivo. Era un desplazamiento tranquilo, seguro, como el de alguien que no teme ser descubierto. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, comprendiendo que aquella presencia ya no se ocultaba porque no lo necesitaba. Sabía quién era yo. Sabía lo que había descubierto. Y, aún así, seguía allí. En ese momento entendí algo que me llenó de una calma amarga. No me habían elegido al azar. Mi llegada al caserón no había sido una casualidad ni una simple oportunidad laboral. Yo era la continuación de una historia antigua, una pieza más en un ciclo que se repetía con una precisión aterradora. La pregunta ya no era quién me observaba. La pregunta era qué ocurría cuando el observado dejaba de obedecer el papel que le habían asignado. Mientras la casa permanecía en silencio a mi alrededor, supe que el siguiente paso no dependería solo de mí. Alguien, oculto entre los secretos del caserón, tendría que decidir si estaba dispuesto a dejar que yo rompiera ese ciclo o si haría todo lo posible por detenerme. Regresé al caserón con una sensación extraña, casi antinatural, como si ya no caminara hacia un lugar desconocido, sino hacia una verdad que llevaba demasiado tiempo siguiéndome desde las sombras. El aire estaba inmóvil, pesado, y el silencio no tenía nada de pasivo. Era un silencio atento, cargado de una expectativa inquietante, como si la casa supiera que esa noche algo iba a cambiar. No encendí todas las luces. Dejé varias habitaciones en penumbra, no por estrategia, sino porque intuía que la claridad absoluta ya no me protegía. Sentía que había cruzado un umbral invisible y que a partir de ese momento ya no existía una separación clara entre el pasado del caserón y mi propia vida. Fui al sótano con pasos lentos y deliberados. El monitor me esperaba encendido, algo que no recordaba haber hecho antes de irme la última vez. Esa simple imagen me provocó un estremecimiento profundo.
porque confirmaba una sospecha que había intentado rechazar durante días. Alguien no solo se movía por la casa, sino que interactuaba con el sistema cuando yo no estaba. Las grabaciones que aparecieron en la pantalla no correspondían a una sola noche. Eran fragmentos organizados, seleccionados con intención, como si alguien hubiera querido que yo los viera en ese orden preciso. Mi respiración se volvió lenta mientras observaba escenas que ya conocía, mezcladas con otras completamente nuevas. Entonces lo comprendí. No había una sola figura. En distintas cámaras, en diferentes momentos, aparecían presencias distintas. Algunas se movían con cautela, otras con una seguridad inquietante. No todas evitaban las cámaras. Algunas las miraban directamente, sin temor, sin prisa, como si supieran que su identidad estaba protegida por algo más grande que el anonimato. Sentí un frío profundo al entender que el observador no era una persona aislada, sino parte de algo organizado, sostenido en el tiempo. Un sistema humano, no solo una herencia arquitectónica. El caserón no era el monstruo, era la herramienta. Avancé otra grabación, y entonces apareció una imagen que hizo que el mundo se detuviera por un instante. La cámara del ala oeste mostraba a un hombre de espaldas, revisando documentos en una mesa antigua. Su postura, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, la manera en que apoyaba una mano sobre la superficie, despertaron en mí una sensación brutal de reconocimiento. No porque supiera quién era, sino porque había visto esos gestos antes. Mi corazón comenzó a latir con violencia cuando mi mente hizo una conexión que no quería aceptar. Recordé a mi esposo, sus hábitos, su manera de concentrarse cuando leía, ese mismo gesto inconsciente al apoyarse sobre una mesa. La similitud era demasiado precisa para ser una coincidencia cómoda. Seguí mirando, con lágrimas acumulándose en mis ojos, mientras la grabación mostraba al hombre girarse lentamente hacia la cámara. Su rostro no era el de mi esposo, pero algo en él resultaba insoportablemente familiar. No en lo físico, sino en la expresión, en esa mezcla de cansancio y resignación que yo había visto tantas veces en casa, en los meses previos a su muerte. De repente, una verdad olvidada regresó con una claridad cruel. Mi esposo había trabajado durante un tiempo como consultor técnico para una empresa privada. Nunca me explicó del todo en qué consistía su trabajo. Solo decía que eran auditorías de seguridad, instalaciones antiguas, proyectos que no figuraban en registros públicos. El caserón. La idea se formó en mi mente como una herida abierta. Él había estado allí antes que yo. Había caminado por esos pasillos. Había visto esas cámaras. Y, de alguna manera, había decidido callar. Revisé más archivos con desesperación, buscando cualquier referencia a su nombre. No apareció de forma directa, pero encontré algo peor. Un informe incompleto, sin firmas, donde se mencionaba a un técnico externo que había detectado irregularidades en el sistema de vigilancia y había recomendado desmantelarlo por completo. La fecha coincidía con los últimos meses de vida de mi esposo. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Su muerte, catalogada como un accidente repentino, siempre había estado rodeada de silencios incómodos. Ahora esos silencios comenzaban a gritar. Él no había muerto por casualidad. Había sabido demasiado, y había pagado el precio. Un sonido proveniente del pasadizo oculto me devolvió al presente con brutalidad. No intenté huir. No me escondí. Me quedé de pie, mirando hacia la oscuridad, consciente de que ya no era solo una observadora curiosa. Era una amenaza. Comprendí que mi presencia en el caserón no solo repetía un patrón, era una provocación. Alguien había permitido que yo llegara hasta allí, que conectara las piezas, que descubriera la verdad. No por descuido, sino porque querían ver qué haría con ella. La muerte de mi esposo no había cerrado una historia. La había dejado inconclusa. Mientras el sonido se acercaba lentamente desde las sombras, sentí una mezcla peligrosa de miedo y determinación. Ya no buscaba respuestas para calmar mi mente. Las buscaba para hacer justicia, para romper un ciclo que había destruido más vidas de las que cualquier archivo podía registrar. Sabía que después de esa noche, nada volvería a ser un simple juego de vigilancia silenciosa. Había nombres, había culpables, y había una verdad que alguien haría todo lo posible por mantener enterrada. Y esta vez, yo estaba dispuesta a llegar hasta el final, aunque eso significara enfrentar directamente a quienes habían convertido el caserón
en un lugar donde observar era solo el primer paso. Esa noche no salí del caserón, no porque creyera que estaba a salvo, sino porque comprendí que huir solo prolongaría lo inevitable. El aire estaba cargado de una electricidad casi imperceptible, como si la casa misma anticipara lo que estaba a punto de ocurrir. Cada pared, cada pasillo, cada sombra parecía contener una memoria que finalmente exigía ser revelada. Apagué casi todas las luces, dejando solo algunas encendidas estratégicamente, no para esconderme, sino para obligar a quien se moviera en la oscuridad a decidir si quería ser visto. Me senté frente al monitor en el sótano, con la respiración controlada y los sentidos alerta, observando las cámaras en tiempo real por primera vez desde que había comenzado todo. Durante largos minutos no ocurrió nada. Las imágenes mostraban pasillos vacíos, puertas cerradas, una calma tensa que se volvía cada vez más insoportable. Sentí cómo el cansancio intentaba nublar mi concentración, pero me obligué a mantener los ojos fijos en la pantalla, consciente de que bajar la guardia sería un error irreparable. Entonces, una de las cámaras parpadeó. No fue un fallo técnico común. Fue un corte breve, preciso, seguido de una imagen completamente distinta. El pasillo del ala este apareció en la pantalla, pero algo había cambiado. La puerta secreta estaba abierta. Mi corazón comenzó a latir con violencia mientras observaba cómo una figura emergía lentamente del pasadizo oculto. Esta vez, no se movía con cautela. Caminaba erguida, segura, como alguien que ya no tenía motivos para esconderse. Su rostro seguía parcialmente cubierto por la sombra, pero su presencia era indiscutiblemente real. Otra cámara se activó de forma automática, mostrando el salón principal. Allí apareció una segunda figura, avanzando desde el extremo opuesto de la casa. Comprendí con un escalofrío que ya no se trataba de vigilancia. Era un cerco, un movimiento coordinado que había sido ensayado durante años. Mi respiración se volvió superficial mientras cambiaba de una cámara a otra, intentando anticipar sus trayectorias. No hablaban, no se apresuraban. Su calma era lo más aterrador, porque revelaba una seguridad absoluta. Sabían que yo estaba allí. Sabían exactamente dónde me encontraba. De repente, el monitor emitió un sonido agudo. Una nueva ventana apareció en la pantalla. No provenía de ninguna cámara conocida. Era una transmisión directa, sin imagen al principio, solo audio. Escuché una respiración lenta, controlada, amplificada por los altavoces del sistema. Luego, una voz habló. No dijo mi nombre. No lo necesitaba. Su tono era bajo, firme, sin rastro de emoción. Me habló como si aquella conversación hubiera sido postergada durante demasiado tiempo, como si finalmente hubiera llegado el momento inevitable de aclarar algo que jamás debió salir a la luz. La voz me dijo que no era la primera en hacer preguntas, pero sí la primera en llegar tan lejos. Me habló del caserón como de un legado, de una estructura creada no solo para observar, sino para decidir quién merecía ser visto y quién podía desaparecer sin consecuencias. Me habló de errores, de personas que habían confundido la vigilancia con control, y de otras que habían pagado el precio por intentar romper el equilibrio. Cuando mencionó a mi esposo, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Confirmó lo que yo ya sabía, pero escuchar esas palabras en voz alta fue como revivir su pérdida de una forma nueva y brutal. Él había descubierto demasiado. Había querido desmontar el sistema. Había creído que podía hacerlo sin consecuencias. Yo estaba sentada en el mismo lugar donde él había estado antes. Las cámaras comenzaron a mostrar algo que me heló la sangre. En una de ellas aparecía una grabación antigua, una noche distinta. Otra mujer sentada frente al mismo monitor, con el mismo gesto de incredulidad y terror reflejado en el rostro. La imagen se congeló justo antes de desaparecer para siempre. Comprendí el mensaje con una claridad devastadora. Aquello no era solo una advertencia, era una demostración, una manera silenciosa de decirme que el final ya estaba escrito, que la historia siempre había terminado de la misma forma. Me levanté lentamente, con las piernas temblando pero la mente sorprendentemente clara. Ya no sentía pánico. Sentía una furia contenida, alimentada por cada vida rota, por cada silencio impuesto, por cada verdad enterrada entre esos muros. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si la distancia entre nosotros se hubiera reducido a unos pocos pasos. Me ofreció una salida.
Olvidar, irme, callar, continuar con mi vida como si nada hubiera ocurrido. A cambio, el ciclo seguiría intacto. Miré las cámaras una última vez y comprendí que, hiciera lo que hiciera, esa noche marcaría un antes y un después. Si aceptaba, viviría sabiendo la verdad, cargando con ella en silencio. Si me negaba, el precio sería inmediato y posiblemente irreversible. La casa permanecía inmóvil a mi alrededor, esperando mi decisión, como si aquel lugar no existiera sin alguien dispuesto a obedecer sus reglas. Y mientras el sonido de pasos reales comenzaba a resonar en las escaleras del sótano, entendí que el enfrentamiento ya no era una posibilidad futura, era el presente. No grité cuando los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta del sótano. Tampoco intenté huir. En ese instante comprendí que el miedo ya había cumplido su función y que ahora solo quedaba la verdad, desnuda y pesada, esperando ser pronunciada en voz alta. El aire parecía espeso, casi irrespirable, y cada segundo se estiraba como si la casa misma quisiera prolongar aquel momento. La puerta se abrió lentamente. No entraron de golpe. Primero apareció una silueta, luego otra, y finalmente entendí que aquello nunca había sido obra de una sola persona. Eran hombres y mujeres comunes, vestidos sin rasgos distintivos, con rostros que no llamaban la atención, precisamente porque estaban diseñados para no ser recordados. Personas que podrían cruzarse conmigo en la calle sin despertar la menor sospecha. La voz que había escuchado por los altavoces pertenecía a un hombre de aspecto tranquilo, casi paternal. Se presentó con un nombre que sabía que no era real, pero eso ya no importaba. Me habló sin prisa, como alguien que cree tener el control absoluto de la situación. Me dijo que el caserón era solo uno de varios puntos similares, lugares estratégicamente construidos para observar comportamientos, detectar riesgos y neutralizar amenazas antes de que se volvieran visibles para el mundo exterior. No hablaban de criminales comunes, no hablaban de delincuencia menor, hablaban de personas, de individuos que, por su situación, su soledad o su invisibilidad social, podían ser utilizados como piezas descartables en un sistema mucho más grande. Personas que limpiaban, que cuidaban, que mantenían lugares olvidados en funcionamiento sin hacer preguntas. Personas como yo. Entonces me explicaron el papel de mi esposo con una frialdad que me resultó insoportable. Él había sido contratado para evaluar la seguridad del sistema, para detectar vulnerabilidades técnicas. Había cumplido su tarea con demasiada honestidad. Había señalado fallos éticos, no solo técnicos. Había hablado de derechos, de límites, de consecuencias humanas. Eso lo había convertido en un problema. No lo mataron de forma directa, según ellos. Simplemente dejaron de protegerlo. Lo expusieron. Permitieron que un accidente ocurriera sabiendo que no habría testigos ni investigaciones profundas. Su muerte había sido una decisión administrativa, tomada en una sala donde nadie alzó la voz. Mientras escuchaba, sentí como algo se rompía dentro de mí de una manera silenciosa pero definitiva. El duelo que había cargado durante tanto tiempo finalmente tenía un rostro, una causa y una intención detrás. Ya no era solo pérdida, era injusticia calculada. Me mostraron archivos completos, nombres, fechas, grabaciones, informes sellados, vidas enteras reducidas a expedientes. Algunos habían aceptado callar, otros habían intentado resistir. Todos habían desaparecido del mismo modo, absorbidos por un sistema que no dejaba rastros visibles. El hombre me explicó entonces por qué yo seguía viva. No era compasión, era necesidad. Yo sabía demasiado, pero también representaba una oportunidad. Querían ofrecerme el mismo trato que habían ofrecido a otros antes. Silencio a cambio de seguridad. Olvido a cambio de continuidad. Podía marcharme esa misma noche. Podía reconstruir mi vida. Empezar de nuevo lejos del caserón, lejos de los archivos, lejos de la verdad. Nadie me perseguiría. Nadie volvería a observarme. Pero el sistema seguiría funcionando. Las cámaras seguirían grabando. Las puertas secretas seguirían abriéndose. Otras personas ocuparían mi lugar, sin saber nunca en qué se estaban convirtiendo. Me dijeron que la alternativa era simple y brutal. Si hablaba, si intentaba exponerlos, si cometía el error de creer que el mundo estaba preparado para escuchar esa verdad, me convertiría en otro archivo cerrado. Otra historia mal explicada.
otra viuda olvidada. El silencio volvió a llenar el sótano mientras esperaban mi respuesta. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, no como una amenaza inmediata, sino como una certeza aplastante. Aquella decisión no solo definiría mi destino, sino el de muchos otros que nunca conocería. Pensé en mi esposo, en su mirada cansada, en sus silencios inexplicables, en la forma en que había cargado solo con una verdad que sabía demasiado peligrosa para compartir. Comprendí que él había llegado al mismo punto que yo, y que había decidido no callar del todo. Me levanté despacio, sosteniendo su recuerdo como un ancla. No respondí de inmediato, porque en ese momento entendí que el verdadero poder de aquel sistema no estaba en las cámaras ni en los muros, sino en el miedo de quienes aceptaban sobrevivir a costa de otros. Sabía que mi elección no garantizaría justicia inmediata. Sabía que podía perderlo todo, pero también sabía que aceptar el trato significaría traicionar no solo la memoria de mi esposo, sino la de cada persona que había sido observada, evaluada y descartada en silencio. Cuando finalmente levanté la mirada y hablé, lo hice con una calma que no reconocí como mía. Ya no estaba negociando por mi vida. Estaba decidiendo qué clase de persona seguiría siendo a partir de ese momento. Y mientras sus expresiones comenzaban a cambiar, comprendí que, hiciera lo que hiciera, el caserón nunca volvería a ser solo un lugar lleno de cámaras. Se había convertido en el punto exacto donde el silencio y la verdad chocaban de frente. Me quedé de pie frente a ellos sin levantar la voz, sin gestos heroicos ni palabras grandilocuentes, porque en ese momento comprendí algo esencial. El verdadero desafío no era enfrentarlos con rabia, sino no permitir que me arrebataran lo último que aún me pertenecía, mi capacidad de decidir con conciencia. Les dije que no aceptaría su oferta, no porque creyera ingenuamente que podría destruirlos de inmediato, sino porque sabía que el silencio era exactamente el alimento que aquel sistema necesitaba para seguir existiendo. Mi esposo había muerto por intentar hacer lo correcto a solas. Yo no cometería el mismo error. El hombre que parecía liderarlos me observó durante largos segundos, como si evaluara si mis palabras eran una amenaza real o solo una reacción emocional. Luego asintió lentamente, no con sorpresa, sino con una especie de decepción cansada. Me dijo que ya habían escuchado discursos similares antes y que el final siempre había sido el mismo. Pero esta vez se equivocaba. Lo que ellos no sabían era que yo ya no estaba sola. Durante semanas había recopilado copias, grabaciones, archivos duplicados y pruebas que no se encontraban solo en el caserón. Había enviado fragmentos, de forma dispersa y estratégica, a personas y entidades que no podían ser silenciadas con un solo accidente. No todo estaba completo, no todo era comprensible todavía, pero lo suficiente para que el sistema ya no pudiera cerrarse sobre sí mismo sin dejar huellas. Cuando mencioné eso, el ambiente cambió de forma casi imperceptible. No hubo gritos ni amenazas directas, solo un silencio distinto, más denso, más calculador. Comprendieron que eliminarme ya no resolvería el problema, que yo había hecho exactamente lo que ellos más temían. Había sacado la verdad de la casa. Me dejaron ir esa misma noche, no por misericordia, sino porque el equilibrio había cambiado. El caserón quedó atrás, oscuro e inmóvil, como una bestia herida que ya no podía ocultar del todo sus cicatrices. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una mezcla extraña de alivio y dolor, porque sabía que nada de lo ocurrido podía deshacerse, pero al menos ya no estaba atrapada en la ignorancia. Los meses siguientes no fueron fáciles. Viví con miedo, con incertidumbre, con la constante sensación de ser observada incluso cuando las cámaras ya no estaban. Hubo interrogatorios, investigaciones lentas, silencios incómodos y verdades que salieron a la luz solo a medias. No todos pagaron, no todo fue justicia, pero algo cambió. El caserón fue clausurado. Las cámaras dejaron de grabar. Los pasadizos ocultos dejaron de servir a su propósito. Y lo más importante, el ciclo se rompió. A veces pienso en mi esposo, en lo que habría sentido al saber que su verdad no murió con él, que su silencio forzado fue el inicio de algo que finalmente salió a la superficie. No recuperé lo que perdí, pero recuperé algo distinto, algo que creía destruido para siempre. Mi voz. Hoy sé que el horror más grande no era el hecho de ser observada cada noche, sino la idea de aceptar que eso fuera normal
inevitable o necesario, porque los sistemas más crueles no sobreviven por su fuerza, sino por la cantidad de personas que deciden mirar hacia otro lado. Si esta historia te hizo sentir incomodidad, miedo o rabia, entonces cumplió su propósito, porque hay lugares reales donde el silencio todavía protege a quienes observan desde las sombras. Y ahora te pregunto algo importante. Si tú descubrieras una verdad así, ¿callarías para protegerte o hablarías aunque el precio fuera alto? Si esta historia te atrapó hasta el final, apóyala con un me gusta, deja tu comentario contando qué decisión habrías tomado tú y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias donde el miedo, el misterio y las verdades ocultas salen a la luz.